Primero que nada, platiquemos un poco sobre las obligaciones sociales o debentures. Eh, Debentures, la palabra debentures lo que quiere decir es obligaciones. Debenture es obligación en inglés, ¿verdad? Entonces, debenture o es obligaciones, ¿verdad? Literalmente. Entonces, obligaciones sociales o debentures se les puede llamar de cualquiera de las dos formas. De hecho, el capítulo se llama de las obligaciones sociales, de las obligaciones de las sociedades y luego le agregan debentures. Ahora bien, a esto les vamos a llamar de forma general debentures, ¿verdad? Se les puede llamar obligaciones sociales también, pero lo más común es que ustedes los van a encontrar con el nombre de debentures. Los debentures, ¿cómo funcionan los debentures? Bueno, primero que nada, estos solamente los pueden crear sociedades anónimas, ¿verdad? No los puede emitir ningún otro tipo de persona, ni personas individuales, ni sociedades de responsabilidad limitada, ni sociedades en comandita, ni sociedades eh, colectivas, ¿verdad? De ningún tipo. Solamente las sociedades anónimas son las únicas que pueden emitir obligaciones sociales o debentures. Estas las sociedades las crea de forma unilateral. O sea, la sociedad crea los debentures y a los debentures creados los pone a la venta a disposición del público, ¿verdad? Entonces las personas interesadas van y adquieren sus debentures. ¿Estamos bien? ¿Para qué vende la sociedad de Ventures? Esto es algo que tenemos que entender. La sociedad va a vender los debentures para financiarse. Es como cuando los estados, digamos, se acuerdan que el estado de Guatemala en tiempos de Colón emitían bonos del tesoro guatemalteco. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? Ellos ponían a disposición del público esos bonos y el público los compraba y con esa compra el estado se financiaba para obras públicas o para lo que sea que lo fueran a usar. Pero aquí está el truco. Después de un tiempo determinado, la sociedad tiene que devolver el importe del debentur más una cantidad de intereses a las personas que sean los obligacionistas. ¿Estamos bien? Estas se van a crear de forma unilateral, se van a crear a propio cargo. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad anónima crea las obligaciones y ella misma es la obligada a pagarlas, tienen que ser a propio cargo y van a ser pagaderas siempre a día fijo. O sea, siempre va a haber un día específico en el que se tiene que pagar. Aquí no puede haber, ¿se acuerdan las otras formas de vencimiento que había en la letra de cambio? Que era, perdón, que eran a la vista, a cierto tiempo de vista y a cierto tiempo de fecha. Estas tres no aplican acá. Aquí la única que aplica es a día fijo. Tenemos que indicar el día en que vencen las obligaciones. ¿Estamos bien? Entonces, miren, primera característica, solo les pueden crear las sociedades anónimas. Segunda característica, las crea la sociedad anónima de forma unilateral. Tercera, se crean a propio cargo y se crean a día fijo. A día fijo. Artículo 544, por favor, Oscar. Muy buenas tardes, compañeros. Rick. Hola, ¿cómo están? Artículo 544, obligaciones. Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán considerados bienes muebles aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Entonces, miren, primero establece que las obligaciones son títulos de crédito. O sea, son un título de crédito. Es en el tema en el que estamos, los títulos de crédito. ¿Y se acuerdan ustedes que los títulos de crédito incorporan un derecho literal y autónomo? En el derecho literal autónomo que incorpora este título es una parte alícuota de un crédito colectivo. Una parte alícuota, ¿se acuerdan que eso ya lo habíamos visto en la comunidad? Alícuota quiere decir una parte igual, una cuota igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los debentures van a valer lo mismo.
porque todos son una parte alícuota, una parte igual de, de un crédito colectivo. Crédito colectivo quiere decir que es un crédito que a nosotros yo me refiero a la sociedad quien le va a prestar el dinero no es una persona o no es un banco, una persona jurídica, digamos, sino que quien le va a prestar el dinero a la sociedad son un montón de acreedores, todas las personas que compren debentures. Por ejemplo, Oscar dice, yo quiero comprar un debentur. Silvia dice, yo quiero comprar 10. Rocío dice, yo quiero comprar 25. Claudia dice, yo quiero comprar 8. Eduardo dice, yo quiero comprar 5. Miren, cada quien está comprando porciones de ese crédito colectivo. Cuando la sociedad logre colocar todos los debentures, la sociedad va a tener disposición de una cantidad de dinero que le prestaron, pero se la prestó un montón de gente. Miren, por eso es un crédito colectivo. Y todos los debentures representan una parte igual, una parte alícuota de ese crédito colectivo. Luego, algo interesante, nos dice a cargo de una sociedad anónima. O sea, van a poderse crear a propio cargo. Los crea la sociedad y la sociedad es la que los va a pagar. Entonces, miren, a cargo de una sociedad anónima. No puede ser una sociedad en comandita, no puede ser una sociedad de emprendimiento, no puede ser ningún tipo de sociedad, ni personas individuales. Solamente las sociedades anónimas pueden crear debentures. ¿Se acuerdan que los títulos de crédito en general tienen la calidad de bienes muebles? Pues con los debentures no es la excepción. Los debentures son títulos de crédito que tienen la calidad o también se les va a considerar bienes muebles. ¿Estamos bien? Bienes muebles. Aún cuando estén garantizados, por ejemplo, con una hipoteca, que una hipoteca es un derecho real sobre un bien inmueble. Entonces, aunque esté garantizado con un derecho real sobre inmuebles, vamos a ver que siempre se va a considerar al debentur un bien mueble. ¿Estamos bien? Por ejemplo, yo tengo un terreno. Nosotros somos una sociedad y queremos construir un edificio en el terreno, pero no tenemos dinero para construir el edificio. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, emitimos debentures. Y con los debentures nosotros nos financiamos la construcción del edificio. ¿Pero qué les doy en garantía yo? ¿Cómo les garantizo yo a ustedes el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento, el pago de ese crédito que ustedes me están haciendo? Porque te recuerdan que al final de cuentas yo les decía, los títulos de crédito, ¿para qué sirven? Para documentar créditos. ¿Qué es el crédito? Préstamo de dinero. Es cuando una persona me presta dinero, eso es un crédito. Entonces, este es un crédito colectivo. Entonces, miren, la sociedad se va a financiar y para garantizarle a todas las personas que invirtieron en la sociedad, les otorgo una hipoteca sobre este mismo terreno. Entonces, miren, el debentur está garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble, pero el debentur sigue teniendo la calidad de bien mueble, como todos los títulos de crédito. ¿Vamos bien hasta acá? Las obligaciones pueden circular de forma nominativa al portador o a la orden, de las tres formas. Nominativa, ¿se acuerdan? Se emiten a favor de una persona determinada y el emisor está obligado a tener un registro. Y al momento de que yo le transmita, por ejemplo, yo le transmito mi debentura a Silvia, yo le endoso el debentur, se lo entrego, endoso, entrega y ahora ella va a tener que ir al emisor para que la registre en el libro como la nueva propietaria del debentur. A la orden es igual, lo único que no hay libro de registro. Solo se emite a nombre de una persona determinada el título y se transmite mediante el endoso y entrega. Y por último tenemos al portador, que es cuando no está emitido a favor de ninguna persona determinada. Y esto se transmite por la simple tradición, por la simple entrega. Artículo 545, por favor, sí. Formas. Las obligaciones pueden ser nominativas al orden o al portador y tendrán igual valor nominal, que será de 100 quetzales o múltiplos de 100. Miren, esto es bien importante. Van a tener siempre un igual valor nominal, ¿se acuerdan?
representan una parte alícuota, igual. Entonces, todas van a tener el mismo valor nominal. Sean al portador, sean a la orden, o sean nominativas. Todas van a valer lo mismo. Y el valor tiene que ser de 100 quetzales o múltiplos de 100, ¿verdad? Múltiplos de 100. O sea, 100, 200, 300, 400, 500, 1000. ¿Ah? O sea, no pueden ser, por ejemplo, con valor de 375 quetzales. No, tienen que ser múltiplos de 100, redondo. ¿No? ¿Estamos bien? Series. Una sociedad cuando emite debentures puede emitir varias series, ¿verdad? Digamos un talonario que sea la serie A, un talonario que sea la serie B, un talonario que sea la serie C. ¿Verdad? O sea, pueden haber distintas series dentro del tiraje de los debentures, ¿verdad? Establece el artículo 546. Las obligaciones podrán crearse en series diferentes, pero dentro de cada serie conferirán a sus tenedores iguales derechos. El acto de creación que contraríe este precepto será nulo y cualquier tenedor podrá demandar su declaración de nulidad. Eso es, por ejemplo, si crean un tiraje que tiene más derechos, ¿verdad? O digamos, dentro de un mismo tiraje se le dan más derechos de unas acciones a otras. Esto no se puede. Todas tienen que tener exactamente los mismos derechos. Podemos emitir en series, o sea, como les decía, puede haber una serie A de 100 debentures, una serie B de 100 debentures, una serie C de 100 debentures, una D de 100 debentures y una E de 100 debentures. Y en total 500 debentures, 5 letras eran, ¿no? Miren, 5 series de 100 debentures cada serie. Se puede hacer sin ningún problema. Ahora, para poder sacar la segunda serie, yo tengo que tener ya colocada la primera. O sea, ya vendida, pues. Yo emito la primera serie, la serie A, y la vendo. Cuando yo ya vendí toda la serie A, entonces ya puedo sacar a la venta la serie B y así sucesivamente, ¿verdad? No puedo sacar, digamos, al mismo tiempo las 5 series, digamos, para que se empiecen a vender. Artículo 547. Las obligaciones se emitirán por orden de series. Por orden, ¿qué quiere decir? Primero la A, después la B, después la C, después la D. Luego establece, no podrán emitirse nuevas series mientras la anterior no esté totalmente colocada. Totalmente colocada quiere decir que ya se hayan colocado a los inversores cada una de estas, o sea que ya las hayamos vendido, pues por decirlo así. Lo que pasa es que la palabra correcta no es la venta, porque yo no le estoy vendiendo, sino que lo que se está dando aquí es un crédito, ¿verdad? Entonces la palabra correcta es colocarlos, pero yo para que se entienda mejor les digo colocarlos es venderlos, es cuando viene la sociedad y le dice, mire Rocío, le vendo unos de aventuras y Rocío los compra. Entonces ya los coloqué, miren. Tiempo después, yo le voy a tener que devolver el importe de su deventura a Rocío más sus intereses que ella ganó. ¿Ah? Obviamente tiene que haber una ganancia para ella, si no, ¿por qué motivo de invertir? ¿Entienden? ¿Por qué invierten ustedes dinero? Para tener ganancias, pues, ¿verdad? Así sea en el banco, que es el que menos paga. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para los deventures? Jóvenes, aquí son un montón y los vamos a tener que leer todos. Pero yo les voy a ir explicando cada uno de ellos. Primero establece el artículo 548. Además de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, los títulos de obligaciones deberán contener. Primero, la denominación de obligación social o deventura. ¿Ah? Entonces le tenemos que poner título al documento. Y ese título puede ser obligación social o puede ser deventura. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? Las dos son correctas. Segundo, el nombre, objeto
y domicilio de la sociedad creadora. Aquí, si se dan cuenta, hay un error técnico en la ley, porque las sociedades anónimas no se identifican con un nombre. Las sociedades anónimas se identifican con una denominación. Entonces, aquí debería establecer la denominación, objeto y domicilio de la sociedad creadora. Pero como nosotros somos bien pilas, lo entendemos al código. Miren, el nombre de la sociedad se refiere a la denominación de la sociedad. Entonces, tenemos que poner la denominación de la sociedad, el objeto de la sociedad y el domicilio de la sociedad creada. Tercero, el monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo. O sea, tenemos que publicar cuál es el capital autorizado y cuál es el capital que está suscrito. Porque imagínense, vengo yo y pongo, tengo una sociedad de 10 millones de quetzales. ¿Y cuánto tiene suscrito? 1000. Entonces, miren, 10 millones de quetzales. Pero ¿cuánto realmente pagué yo a la sociedad? ¿Cuánto realmente invertí a la sociedad? 1000 quetzales. Entonces, por eso es que tengo que publicar los dos montos, tanto el capital autorizado como el capital pagado, ¿verdad? Para que no sea, o sea, para que no es para, más bien dicho, para darle toda la información completa a las personas que van a invertir. Así como el de su activo y pasivo, ¿verdad? Todos los bienes, derechos y obligaciones que yo tengo a mi favor, el activo, o todos los bienes, derechos y obligaciones que yo tengo en mi pasivo, o sea, que yo debo. Por ejemplo, si yo compré una casa y la casa yo ya la pagué, esa casa es un activo. Por ejemplo, si yo le presté dinero a Silvia, yo le presté a Silvia 10,000 quetzales y Silvia se comprometió a que me los va a pagar dentro de 10 meses. Ese es un activo, miren, eso es lo que yo tengo a mi favor, el dinero que yo voy a recibir de Silvia. Ahora pongámoslo al revés. Yo le compré una casa a Rocío, pero yo se la debo, se la voy a pagar por abonos. Miren, eso es un pasivo, es una deuda que la voy a tener que pagar. ¿Estamos bien? Entonces, así, tenemos que publicar mis activos, que es lo que yo tengo, pero también lo que yo debo, cuáles son mis pasivos, ¿verdad? Puede ser que yo una vez platicaba con una licenciada que estaba en una empresa y me dice, ay, no, usted ya me quiero ir de aquí, me dice, ¿por qué? Le digo, es que mire, le deben a todo el mundo, me dice. A la empresa para la que ella trabajaba le debía a todo el mundo. O sea, tenían más acreedores que deudores, quieren verlo así. Entonces me dice, ay, no, ya no quiero estar aquí, me dice. Y al final se fue. Este activo y pasivo, jóvenes, tiene que ser resultado de una auditoría que se va a realizar con motivo de los debentures. O sea, para poder, previamente a la emisión de los debentures, la sociedad tiene que hacer una auditoría. Y esa auditoría va a reflejar un activo y un pasivo. Y eso es el que vamos a publicar. No es un activo y un pasivo que la sociedad va a decidir qué publicar, sino que es en base a una auditoría que se realizó, ¿verdad? Según resultado de la auditoría que deberá practicarse precisamente para proceder a la creación de obligaciones. O sea, esta auditoría la tenemos que hacer por el motivo de la creación de las obligaciones sociales. Cuarto requisito, el importe de la emisión. ¿Cuál va a ser el valor de la emisión total? 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 5,000,000, 500,000 quetzales, no sé, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay unas reglas, ¿verdad? Hay unas reglas que tienen que ver con el capital autorizado y el capital suscrito y yo no puedo excederme de ciertos montos, pero aquí yo quiero ver que estamos en el valor de la emisión, ¿verdad? El importe de la emisión, ¿cuánto va a valer la emisión total? Supongamos 1,000,000 de quetzales. ¿Bien? 1,000,000 de quetzales. Son 1000 títulos de 1000 quetzales cada uno. 1,000,000 de quetzales en total. Con expresión del número y del valor nominal de las obligaciones. O sea, tenemos que indicar cuál es el valor total de la emisión. Tenemos que poner el número de cada una de las emisiones y cuál es el valor de cada una. O sea, el número de la obligación, ¿verdad? El número de serie que vaya a dar cada obligación, tenemos que poner todos los números y tenemos que poner cuál va a ser el valor de cada una de las obligaciones.
Lo que yo les decía, ¿verdad? La emisión va a ser de 1000 quetzales. Vamos a emitir 1000 documentos, los cuales van a ir numerados del 1 al 1000 y tienen el valor de 1000 quetzales cada uno. 1000 por 1000, 1.000.000. Sí, bajo, sí. Quinto, la indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora en los casos en que la emisión se coloque bajo la par o mediante el pago de comisiones. Les explico esto. Este quinto aplica solo en esta situación especial, cuando se colocan bajo la par los deventures o cuando le vamos a pagar a alguien comisión para que los coloque. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, colocar bajo la par quiere decir que lo vamos a colocar abajo del precio. El deventur vale 1000 quetzales, pero nosotros los vamos a vender a 900 quetzales. Miren, los vamos a colocar bajo la par, bajo el precio. A eso se refiere bajo la par. Y con comisiones, quiere decir que sí las vamos a vender a 1000 quetzales, pero yo le voy a dar el 10% de comisión a Rocío para que las venda. Entonces, mire, Rocío, hay una emisión de 1000 quetzales, hágame el favor de venderla y usted se gana el 10% de la comisión. Entonces, miren, la sociedad no va a recibir los 1000 quetzales por cada deventur vendido, sino que únicamente va a recibir 900 quetzales. En total, al final terminaría recibiendo 900,000 quetzales y Rocío se quedaría con una subcomisioncita de 100,000 quetzales. Está bien, ¿va? Entonces, en cualquiera de estos dos casos, ya sea que las vayamos a colocar bajo la par o que vayamos a pagarle comisión a alguien para que las coloque, entonces debemos indicar nosotros cuánto es lo que efectivamente va a recibir la sociedad. En nuestro ejemplo, 900,000 quetzales. ¿Se recuerdan? Que el 10% lo que los íbamos a colocar bajo la par o lo que íbamos a pagar de comisión. ¿Se acuerdan de que yo les he dicho de que después de determinado tiempo la sociedad le tiene que devolver al obligacionista el importe de su deventur, porque es un crédito, pero aparte le tiene que pagar intereses? ¿Nada? Porque obviamente, como les decía, Rocío va a invertir su dinero en la sociedad con la esperanza de lucro, con la esperanza de tener una ganancia. Por hacerme el favor, puede ser que me lo preste, pero ¿me entienden? ¿Va? Lo más seguro es que va a ser porque ella quiere o va a querer llevar a cabo el interés. Entonces aquí tenemos que colocar nosotros el tipo de interés. Si el interés va a ser un interés del 1%, del 2%, del 3%, del 4%, del 5%, del 16%, del 25%. No sé, depende de las utilidades que está ofreciendo la sociedad. Entonces ellos tienen que colocar ahí cuál es el tipo de interés y también la forma de cálculo del interés, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el interés puede ser consolidado, puede ser sobresaldo, ¿verdad? Hay un montón de formas de calcularlo. Entonces tenemos que colocar nosotros el tipo de interés. Séptimo, la forma de amortización de los títulos. La amortización de los títulos es cuando vamos a reintegrarle al obligacionista el importe de su título, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo les decía, Rocío invirtió 1000 quetzales o 10,000 quetzales en 10 deventuras. Después de un plazo determinado, digamos un año, yo le tengo que devolver a él el importe que invirtió, más sus intereses. Entonces, aquí a lo que se refiere es la forma en que se va a hacer esa amortización. Esa amortización puede ser que se les pague a todos un mismo día, o puede ser que sean muchos, entonces tengamos que hacerlas por sorteo, primero pagarles a uno, luego a otro, luego a otros. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se refiere la forma de amortización de los títulos. ¿En qué forma vamos a pagar nosotros esos títulos a los obligacionistas cuando estos venzan? Octavo, la especificación de las garantías especiales que se constituyen, así como los datos de su inscripción en el registro correspondiente. Tenemos que especificar cuáles son las garantías que se están constituyendo. ¿Se recuerdan? Yo les decía, vamos a constituir una hipoteca sobre el bien en el que vamos a construir el edificio.
Entonces tenemos que indicar que se está dando en garantía una hipoteca y tenemos que colocar los datos de inscripción de dicha hipoteca o de dichas hipotecas, si fueran varias, ¿verdad? Noveno, el lugar, la fecha y el número de la escritura de creación, así como el nombre del notario autorizante y el número y fecha de la inscripción de la escritura en el registro mercantil. ¿Qué quiere decir esto, joven? Para cuando llegue el momento en que nosotros vamos a emitir los deventures, ya antes de eso, previamente a eso, se tuvo que haber realizado la escritura constitutiva de los deventures. Entonces, por eso era que yo les decía, la sociedad unilateralmente hace la emisión. ¿Por qué? La sociedad decide, toma la decisión de hacer la emisión para financiar cierto proyecto, luego llena todos los requisitos y luego hace la escritura de creación. La inscribe en el registro mercantil y hasta que esta ya está inscrita, entonces yo ya puedo emitir los deventures. Porque en el propio título, en el propio deventura, ahí tiene que decir en el texto, ¿verdad? El número de escritura por medio del cual se crearon los deventures, la fecha, el lugar, el notario que la autorizó y los datos de inscripción de la misma en el registro mercantil, ¿verdad? Todo eso tiene que constar en el propio texto del deventure. Noveno, no décimo. La firma de la persona designada como representante común de los tenedores. Entonces, miren, hay una persona que va a ser el encargado de representar a todos los tenedores. Supongamos de que yo soy la sociedad, yo soy la SA. Miren, Oscar, Silvia, Rocío, Claudia, Eduardo, todos compraron deventures de la sociedad. Y muchas personas más. Pero fíjense pues, como ellos son un montón, sería un problema estarlos atendiendo a todos y darle información a todos. Entonces, hay un representante en común, hay un representante de los tenedores. Y a esa persona es a la que la sociedad le debe informar y se va a encargar de informarle a todos los demás, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que vamos a ver más adelante, cuando veamos el contenido de la escritura, de que a ese representante común de los tenedores lo nombra la sociedad, no lo nombran los tenedores. Porque se nombra previamente, porque ya se dieron cuenta, cuando se emiten, la firma que va en la emisión es la firma del representante común de los tenedores. Quiere decir eso que cuando se hace la emisión, cuando se emite el documento, él ya está nombrado como representante común de los tenedores. Entonces, por ese motivo, es que, les digo yo, se tiene que hacer previamente el registro, ¿verdad? Entonces, a este no lo nombran ellos, sino que lo nombra la propia sociedad. ¿Estamos bien? ¿Cuánto? Bueno, lo del sorteo. Disculpe, Sí, Silvia. ¿será que podría explicarme lo del numeral 10 nuevamente? Disculpe. Numeral 10. Ajá, la firma de la persona designada como representante común de los tenedores. Esto se refiere a los que van a tener a los que hayan comprado los títulos, Sí, las deventures, los tenedores son las personas que compraron los deventures, ¿verdad? ¿verdad? Y estas personas tienen un representante común. Y ese Ujú. representante común lo nombra la sociedad, No ellos. no ellos. Lo nombra la sociedad porque, si se da cuenta aquí en el paso número 10 o en el requisito número 10, ¿Mm? es la firma que va en el documento. Es la firma que autoriza el deventur. Y esa firma que va ahí es la del representante común de los tenedores. O sea que para que él pueda firmar el deventur quiere decir que él estuvo que haber constituido previamente. Y ahorita que veamos el contenido de la escritura, ahí ustedes van a ver que dentro de los requisitos de la escritura está que la sociedad tiene que nombrar al representante común de los tenedores, ¿Cuál sería el objetivo de este representante ahí? que represente a los tenedores. Él representa los derechos de los tenedores. Digamos, si se les tiene que Cualquier dar acción. alguna información, acciones que se deban tomar, etcétera, él va a ser el encargado de eso. Ay, Les aclaro una cosa, los tenedores no lo nombran.
Pero si este hace una mala gestión, los tenedores lo que sí pueden hacer es removerlo. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ellos sí lo pueden remover. Pero la regla general es de que quien lo nombra es la sociedad, ¿verdad? La sociedad creadora es la que nombra al representante común de los tenedores. ¿Estamos bien? En el 549 lo que hay es una prohibición que establece que no se pueden realizar por sorteo la amortización de una acción, de un debentur, perdón, por una suma mayor a su valor nominal. O sea que yo no podría decir, por ejemplo, vamos a hacerlas por sorteo. A los que salgan en el primer sorteo les vamos a pagar 10,000 quetzales más. ¿Va? No se puede hacer. Se tiene que pagar el valor real de la acción. No podrá establecerse que los títulos sean amortizados mediante sorteos por una suma superior a su valor nominal o por primas o premios, sino cuando el interés que devenguen sea superior al 6% anual. La creación de los títulos en contradicción de ese precepto será nula y cualquier tenedor podrá exigir su nulidad. Que no se pueden hacer la amortización por sorteos pagando más de lo que vale el debentur. A eso se refiere. Monto de la emisión. Yo les decía al principio de la clase que la sociedad va a emitir un debentur con el objeto de financiar algo. Puede ser financiar un negocio, puede ser financiar una construcción, puede ser financiar una compra de un bien, podría ser. Entonces, miren, la idea es realizar un financiamiento, ¿verdad? Para realizar algún tipo de inversión. Entonces, hay un límite sobre el cual la sociedad puede pedir ese financiamiento. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes vienen y le piden un préstamo al banco. Vengo yo y le digo al banco, mire, señor banco, yo quiero que me preste 10 millones de quetzales. Ah, ok, me dice el banco, con mucho gusto. ¿Y usted cuánto gana? Ah, mire, yo gano salario mínimo. Un poquito más, con buena mi bonificación ya llevo 4,000 quetzales. Ok, me dice, ¿y usted tiene casa propia? Sí, sí tengo una casa propia. ¿Cuánto vale su casa? Mi casa vale 100,000 quetzales. ¿Ustedes creen que el banco me daría el crédito? ¿Qué dicen ustedes? O les voy a cambiar yo la pregunta. ¿Será que yo ganando ese sueldo y con una casa de ese valor puedo garantizar que voy a pagar la obligación? No. Estaría el loco el banco si me lo da. ¿Me entienden? El banco, normalmente ellos cuando les van a hacer un préstamo a ustedes, ustedes van a dar una garantía hipotecaria, el banco manda un valuador a su casa. Y el valuador llega, mide la casa, revisa, ve las escrituras, va a revisar en el registro de la propiedad que todo está bien y él le asigna un valor a la casa. Entonces se le dice, mire, don banco, esa casa vale 100,000 quetzales. Ok, me dice el banco, le doy 50,000 quetzales o le doy 60,000 quetzales. Pero siempre me van a dar un valor menor del valor real de la casa. ¿Por qué? Porque si yo no le pago al banco, entonces el banco puede vender esa casa y con esa venta cubrir el valor de la deuda que yo le debo. Pero imagínense, si yo le doy una casa al banco que vale menos del dinero que me prestó, no es negocio para el banco. Lo mismo sucede acá. Nosotros le vamos a prestar dinero a una sociedad. No le podemos prestar más de lo que esa sociedad puede pagar. ¿Ah? Entonces, para eso sirve el monto de la emisión. La ley establece unos montos hasta los cuales puede hacer la emisión la sociedad y no se puede pasar de ahí, porque si no estaría superando su capacidad de pago. Y al final, ¿qué terminaría siendo? Una estafa para todos los inversionistas porque no les vamos a poder devolver todo su dinero. O no les vamos a devolver su dinero. ¿Verdad? Y como les he repetido, ¿por qué motivo vamos a invertir nosotros en una sociedad para ganar dinero? ¿Verdad? No es caridad esto, pues esto es derecho mercantil. Aquí uno de los principios es la finalidad de lucro, ¿se recuerdan? Entonces, tiene que haber un beneficio por el cual nosotros estamos haciendo la inversión.
Entonces, vamos al monto. Fíjense, pues artículo 550, por favor, Rosy. 550. ¿Mm? Monto de la emisión. El valor total de la emisión no excederá del monto del capital contable de la sociedad creadora, con deducción de las utilidades repartibles que aparezcan en el balance que se haya practicado previamente al acto de creación, a menos de que las obligaciones se hayan creado para destinar su importe a la adquisición de bienes por la sociedad. En este caso, la suma excedente del capital autorizado podrá ser hasta las 3/4 partes del valor de los bienes. Muy bien, gracias, Rosy. Vamos con la primera regla. Fíjense, pues primero establece, el valor de la emisión no excederá del monto del capital contable de la sociedad creadora, con deducción de las utilidades repartibles que aparezcan en el balance que se haya practicado previamente al acto de creación. ¿Se acuerdan? El balance, la auditoría la realizamos antes de la emisión. Entonces, fíjense, pues, nosotros hacemos la auditoría y esa auditoría nos va a arrojar el capital contable. ¿Qué es el capital contable, jóvenes? Bueno, si hay algún contador aquí, tal vez no lo puede explicar mejor, pero básicamente el capital contable es la diferencia que existe entre el activo y el pasivo de una empresa. O sea, yo sumo, o más bien dicho, hago una resta. Mis activos, le resto el pasivo. Y lo que me den, ese es mi capital contable. Supongamos, yo tengo 1.000.000 de quetzales en activos, pero tengo 500.000 quetzales en pasivos. La diferencia, 500.000 quetzales. Esos 500.000 quetzales es mi capital contable. Este es el límite máximo de mi emisión. Miren, aquí no tiene que ver el capital autorizado, no tiene que ver el capital suscrito ni el capital pagado de la sociedad. Lo que importa es el capital contable, lo que efectivamente tiene la sociedad. Activos menos pasivos, capital contable. ¿Qué pasa si mis activos son más pequeños que mis pasivos? Puede estar en números rojos, ¿verdad, jóvenes? Si yo tengo activos de 500.000 quetzales, pero tengo pasivos por 700.000 quetzales, miren, activo menos pasivo me da menos 200.000 quetzales. Estoy en números rojos, ¿verdad? Estoy en números rojos, como quien dice, estoy teniendo pérdidas. Entonces, miren, el valor total de la emisión no excederá del monto del capital contable de la sociedad creadora, con deducción de las utilidades repartibles que aparezcan en el balance que se haya practicado previamente al acto de creación. Ahora viene la excepción. A menos que la emisión la estemos sacando para comprar bienes inmuebles. Bienes establece, bienes para la sociedad, bienes. Entonces, miren, si la emisión nosotros la vamos a sacar para comprar bienes, entonces aquí vamos a utilizar otra regla. Aquí la regla es que podemos hacer la emisión hasta por las 3/4 partes del valor de dichos bienes. O sea, si los bienes valen 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? 1/4 parte de 1.000.000, ¿cuánto serían? 250.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, 3/4 partes, 250 más 250, 500 más 250, 750. Miren, hasta 750.000 quetzales va a poder ser nuestra emisión. Las 3/4 partes del valor del bien que queremos comprar o de los bienes que queremos comprar. Lo que pasa es que aquí tiene su lógica, porque entonces ahí el mismo bien va a servir de garantía. Entonces aquí sí nos podemos pasar un poquito de nuestro capital contable, ¿verdad? Pero es porque van a haber bienes que van a respaldar el crédito, los bienes que van a comprar. A menos que las obligaciones se hayan creado para destinar su importe a la adquisición de bienes por la sociedad. En este caso, la suma excedente del capital autorizado podrá ser hasta
3/4 del valor de los bienes. Hasta 3/4 del valor de los bienes. Mientras la sociedad tenga emitidos debentures, no va a poder realizar reducciones de capital, ¿verdad? A menos de que estas reducciones sean en proporción al reembolso que vaya haciendo de los créditos. Entonces ahí sí puede. Miren, artículo 551. La sociedad creadora no podrá reducir su capital, sino en proporción al reembolso que haga de los títulos en circulación. O sea, si la sociedad reembolsó, digamos, 100,000 quetzales de los títulos de venturas que estaban en circulación. Entonces, esos 100,000 quetzales que pagamos, eso sí lo podemos reducir del capital. A eso se refiere. Ni podrá cambiar su finalidad, su domicilio o denominación, sin consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Obligaciones. O sea, tampoco puede cambiar el objeto de la sociedad, la finalidad, no puede cambiar de domicilio, ni puede cambiar su denominación, el nombre, a menos que tenga consentimiento de la Asamblea de Tenedores o de la Asamblea de Obligacionistas. Ya se le puede llamar de cualquiera de las dos formas. Asamblea de Tenedores o Asamblea de Obligacionistas. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Creo que nos quedamos mudos, ¿Ah? porque yo creo que nos quedamos todos mudos. ¿Por qué? Porque sí está un poquito, para mí sí está un poquito complicado entender un poquito esto, pero sigamos, Lick, sigamos. Ok. Publicación de balances. 552. La sociedad creadora deberá publicar anualmente su balance revisado por un contador autorizado o auditor dentro de los 3 meses que sigan del ejercicio social correspondiente. La publicación se hará en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país donde la sociedad tenga su domicilio. O sea que cada año, 3 meses después, como máximo, después de cada cierre de ejercicio social, debe publicar su balance general la sociedad. Formalidades. Bueno, se me olvidó, estaba omitiendo el último parrafito. Si la publicación se omitiere, cualquier tenedor podrá exigir que se haga. Y si no se hiciere dentro del mes que siga el requerimiento, podrá dar por vencidos los títulos que le corresponden. ¿Estamos bien? Los deventures se deben de crear en escritura pública y el testimonio se tiene que inscribir en el registro mercantil. Y se recuerdan que los datos tanto de la escritura como de la inscripción en el registro mercantil tienen que estar en el texto de los deventures. Artículo 553, por favor, Claudia. Artículo 553. Formalidades.
La creación de los títulos de obligaciones se formalizará en escritura pública por declaración unilateral de voluntad de la sociedad creadora. El testimonio se inscribirá en el registro mercantil y los registros correspondientes a las garantías específicas que se constituyan. Muy bien. Entonces, miren, la creación de los títulos de obligaciones se va a formalizar en escritura pública. ¿Se acuerdan cuando yo les decía al principio, cuando les estaba dando las características, que yo les decía, las va a emitir unilateralmente la sociedad? ¿Se acuerdan? Son emitidas unilateralmente por la sociedad. Aquí lo establece, miren, por declaración unilateral de la voluntad de la sociedad creada. Y luego el testimonio se inscribirá en el registro mercantil y en los registros correspondientes a las garantías específicas que se constituyan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a constituir, por ejemplo, una hipoteca, entonces tenemos nosotros que inscribir también en el registro mercantil, en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces depende, ¿verdad? Depende lo que estemos nosotros, eh, inscribiendo como una, como garantía. Contenido de la escritura. No, permítanme. No, creo que no encuentro. Artículo 554. Primero, establece, la escritura de creación deberá contener, primero, los datos a que se refieren los incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 548 del Código. Si se recuerdan, en el artículo 548 estábamos viendo los requisitos del deventur. Entonces, los incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son los que establecen el nombre objeto de la sociedad, el monto del capital, el importe de la emisión, la indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad, si se van a colocar bajo la par, el tipo de intereses, la forma de amortización, la especificación de las garantías y el lugar, fecha y hora, ¿verdad? Entonces básicamente debe contener todos los requisitos de los deventures. Segundo, la inserción de los siguientes documentos. La inserción de los siguientes documentos. ¿Qué quiere decir la inserción, Juan? Pues una de dos. O las protocolizamos o las transcribimos. Yo acá, por lo extenso de los documentos, yo no recomendaría una transcripción. Bueno, si lo quieren hacer, pues sí, pero eso implicaría copiar de nuevo todos los documentos en la escritura. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yo haría la inserción mediante una protocolización. Entonces, se puede, cuando estemos viendo notarial, van a ver ustedes de que la protocolización se puede hacer por medio de acta de protocolización o por medio de cláusula de protocolización. Cuando los documentos que vamos a insertar o vamos a protocolizar tienen que ver con alguna de las escrituras que estamos realizando,
Entonces, por medio de una cláusula de esa escritura, ahí mismo las podemos protocolizar. Esa es la cláusula de protocolización. Entonces, debemos insertar los siguientes documentos. ¿Cuáles son los documentos que nosotros vamos a insertar? Primero, el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que haya autorizado la creación de los títulos. O sea, antes de la escritura, tuvo que haber habido una Asamblea General de Accionistas. Y esa Asamblea General de Accionistas tuvo que haber autorizado la creación de debenturas. Permítanme un momentito. Muy bien. Ya me están llamando para irme a dejar mi pedido, pero me están llamando para la dirección. Yo pensé que ya estaban aquí. Entonces, miren, tiene que haber una asamblea extraordinaria, una asamblea general de accionistas en la cual ellos aprueben, ¿verdad? Una asamblea extraordinaria de accionistas, porque esto no es materia ordinaria, esto es materia de asamblea extraordinaria, porque no es algo común, digamos, o algo ordinario dentro de la sociedad, la emisión de debenturas, sino que esto es algo extraordinario. Entonces, es una asamblea general extraordinaria. Segundo, tenemos que protocolizar el balance general que se haya practicado previamente a la creación de las obligaciones. ¿Se recuerdan de la auditoría y el balance general del que hemos hablado antes? Entonces, ese también lo tenemos que adjuntar nosotros a la escritura. Y tercero, documento que acredite la personalidad de quienes deben suscribir los títulos a nombre de la sociedad creadora. Van a haber personas que van a firmar los títulos a nombre de la sociedad. De esas personas las tenemos que designar de una vez desde aquí de la escritura. Tercero, la especificación en su caso de las garantías especiales que se constituyen. Aquí es donde nosotros tenemos que indicar, ¿verdad? Si las garantías que estamos constituyendo nosotros son hipotecas, son prendas, etcétera, ¿verdad? Cuarto, en su caso, la indicación pormenorizada de que los bienes hayan de adquirirse con el importe de la colocación de los títulos. Si la colocación de los títulos es para adquirir bienes, entonces tenemos que indicar cuáles son los bienes que nosotros vamos a adquirir con dicha emisión. Quinto, escuchen esto, la designación del representante común de los tenedores de los títulos, el monto de su retribución, la constancia de la aceptación de su cargo y la declaración siguiente. Entonces, miren, tenemos que indicar el nombre del representante común de los tenedores, designamos a quién va a ser el representante común, el monto de su retribución y tenemos que también hacer constar que él acepta el cargo. Y luego, él tiene que hacer la siguiente declaración. Él declara en la escritura lo siguiente. A, de que se ha cerciorado en su caso de la existencia y valor de los bienes que constituyen las garantías específicas. ¿Se acuerdan? El trabajo de este es cuidar los intereses de las personas que van a los títulos. Entonces, él tiene que dar fe de que sí existen las garantías que se están otorgando, de haber comprobado los datos contables manifestados por la sociedad. O sea, el representante común de los tenedores, él debe corroborar todos los datos presentados en el balance. Y C, de constituirse como depositario de los fondos que produzca la colocación de títulos hasta verificar el cumplimiento exacto de los fines de la emisión. Si dichos fondos se dedicaren a la construcción o adquisición de bienes o hasta el momento en que dicha construcción o adquisición se realice. Entonces, fíjense, pues aquí hay algo bien especial. El representante de los tenedores
él se va a quedar de encargado, se va a quedar como depositario de todo ese dinero que se recaude con la emisión. Y no solo eso, él debe verificar que ese dinero se invierta adecuadamente en lo que se estableció dicha inversión. ¿Estamos bien? Muy bien. Jóvenes, este es probablemente uno de los más difíciles de entender, ¿verdad? De los títulos de crédito más difíciles de entender. Yo entiendo cuando me dicen, mira, eso es algo difícil. Pues, sí, yo lo entiendo, a mí fue de los que más me costó también, ¿verdad? Pero está fácil, sí se puede. Y que en conclusión se podría decir entonces que las debentures, el objetivo es la captación económica, ¿verdad? Es Esa es la, el dinero que ellos necesitan para poder invertir. Y a cambio de ese dinero, de los tenedores le pagan cierto interés o cierto porcentaje, ¿verdad? así es, básicamente. Los títulos, nosotros los podemos colocar de forma privada. O sea, por ejemplo, que nosotros ya tenemos nuestra cartera de inversionistas y a ellos se los ofrecemos y ya. Pero también los podemos poner a disposición del público. Incluso podemos hacer propaganda, publicidad y todo para que se lleven a cabo las ventas. $555. Venta de los títulos. Si los títulos se ofrecen en venta al público, los anuncios o la propaganda correspondiente contendrán un resumen de los datos a que se refiere el artículo anterior. La responsabilidad de la sociedad emisora es ilimitada por todos sus activos sobre el valor de la emisión. ¿A qué se refiere esto? Miren pues, la sociedad realiza la emisión y constituye una garantía específica, una hipoteca. Ahora, les voy a explicar esto rapidito. En la hipoteca está prohibido cobrar el saldo insoluto. O sea, en la hipoteca no hay saldo insoluto. ¿Qué quiere decir? Si el bien hipotecado no alcanza a cubrir la obligación, lástima, ¿verdad? Se constituye una hipoteca y si esa hipoteca no alcanza a cubrir la obligación, el que pierde es el acreedor por aceptar una hipoteca que no alcanzaba a cubrir el valor. O sea, él no va a poder cobrar el saldo insoluto después. Es esa diferencia. Supongamos de que la deuda eran de 100,000 quetzales, pero él con la venta del bien hipotecado logró conseguir solo 75,000. ¿Qué pasa con esos 25,000 de diferencia? Ese es el saldo insoluto. Lo pierde. Esa es la regla general en las hipotecas. No hay saldo insoluto, ni aunque lo pactemos expresamente. Eso lo vamos a ver en la próxima clase de civil. Pero aquí es especial. Aquí sí hay saldo insoluto de la hipoteca. En los deventures, cuando la sociedad constituye una hipoteca, un derecho real sobre un bien para garantizar la obligación, y esa hipoteca no alcanza a cubrir el monto, entonces podemos ejecutar los bienes propios de la sociedad. Eso es a lo que se refiere a este artículo 557. Miren, aunque se constituyan garantías específicas, hipotecas o prendas, la sociedad emisora responderá ilimitadamente con todos sus activos por el valor de la emisión. ¿Estamos bien? Entonces, si la hipoteca no alcanza a cubrir la emisión o las obligaciones, entonces podemos demandar a la sociedad y quitarle sus bienes propios a la sociedad. ¿Quedó claro esto, jóvenes?
El representante común. El representante común, él básicamente, él tiene las mismas calidades de un mandatario para representar a los tenedores o a los obligacionistas. Se les puede llamar de cualquiera de las dos formas. Miren, 559. El representante común actuará como mandatario del conjunto de obligacionistas y representará a estos frente a la sociedad creadora y en su caso frente a terceros. ¿Estamos bien? Entonces, él va a representar todos los intereses como que si fuera un mandatario con las mismas obligaciones y responsabilidades del mandatario, ¿verdad? Tanto frente a la sociedad creadora como frente a terceros. Los obligacionistas pueden celebrar asambleas en asuntos que obviamente que les interesan a ellos como obligacionistas. En estas no van a tener participación los socios de las sociedades, sino que solamente los obligacionistas, ¿verdad? Los obligacionistas podrán, en el 561, los obligacionistas podrán reunirse en asamblea general cuando sean convocados por la sociedad deudora, por el representante común o por un grupo no menor del 25% del conjunto de obligacionistas computado por capitales. ¿Estamos bien? O sea que ¿quiénes pueden convocar a las asambleas de obligacionistas? La sociedad, el representante común o los propios obligacionistas, pero tienen que ser los obligacionistas que representen por lo menos un 25% del total de la emisión en cuanto a capital, ¿verdad? Lo que pasa es que les explico esto rápido. ¿Se acuerdan que yo les decía que Oscar había comprado un debenture? Silvia había comprado 10. Rocío había comprado 25. Claudia compró 3. Eduardo compró 1. Entonces, miren, aquí el derecho de votar no es derecho por obligacionista, sino que ellos votan por la cantidad de ventures que tienen. Si Rocío tiene 25 de ventures, ella tiene 25 votos. Por eso es que hace referencia a contados por su capital, ¿verdad? Por ejemplo, si la emisión de los debentures fueran 100 y resulta que Rocío compró 26 debentures. Miren, ella tiene más del 25% del total de los debentures. Ella solita podría convocar a una asamblea de obligacionistas. A eso me refiero. ¿Quedó claro eso? Renuncia del representante en común. El representante en común puede renunciar. El representante común solo podrá renunciar por causas graves que calificará el juez de domicilio de la sociedad emisora. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? No van a dejar que renuncie por cualquier motivo, sino que tiene que ser una cuestión justificada y grave, ¿verdad? ¿Qué pasa si falta el representante común? Puede ser que renunció, puede ser que falleció, puede ser que fue declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay un motivo por el cual falta el administrador o el representante común. ¿Qué hacemos en ese caso? Bien, en caso de que faltara el representante común, cualquier obligacionista, así como la sociedad emisora, podrá solicitar de un juez de primera instancia del domicilio de esta la designación de un representante interino.
interino, la cual debe recaer en una institución bancaria. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si falta el representante común, por cualquier motivo, renunció, se murió, por lo que sea, la sociedad o cualquiera de los obligacionistas le puede pedir al juez que nombre uno interino. ¿Estamos bien? Y este interino siempre, sí o sí, va a ser una institución bancaria, va a ser un banco. Ahora, ¿qué tiene que hacer el representante común interino? Él tiene que convocar a la asamblea de obligacionistas para que estos elijan al definitivo. ¿Se acuerdan que yo les decía? Al original lo elige la sociedad en el momento de la escritura constitutiva. Pero si por algún motivo este no está, el juez nombra a uno provisional que va a ser un banco y luego ese interino convoca, él está encargado de convocar a la asamblea de obligacionistas para que sean los obligacionistas los que elijan a su representante en común. ¿Estamos bien? Miren, el representante interino, dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento, convocará una asamblea de obligacionistas que se ocupará en designar al representante en común. El juez está facultado para expedir por sí mismo la convocatoria de esta asamblea de obligacionistas. Ya miren, el juez está facultado para él convocar la asamblea. Remoción del representante. ¿Se acuerdan que yo les decía? El representante en común lo nombra la sociedad, pero la asamblea lo puede remover y lo puede remover libremente. Miren. 564, remoción del representante. La asamblea podrá remover libremente al representante común. O sea que si a la asamblea nos parece que el representante no está llevando a cabo bien su trabajo, cometió alguna falta, etcétera, nosotros lo podemos remover sin ningún problema. ¿Quiénes asisten a la asamblea? A la asamblea de tenedores o obligacionistas. 565. Asistencia de representante común. El representante común tendrá el derecho de asistir con voz a las asambleas de la sociedad deudora y deberá ser convocado a ellas. Aquí les quiero aclarar, jóvenes, yo aquí cometí un error. Yo les dije de la sociedad de tenedores. No, estas son reuniones de la sociedad emisora. Entonces, a todas esas reuniones de la sociedad tiene que asistir el representante común, con voz. O sea, quiere decir que él puede manifestarse, él puede hablar, él puede opinar, porque no puede votar, ¿verdad? Sí, ¿qué onda? ¿Está aquí? Jóvenes por las interrupciones. Estoy de relleno. Muy bien. Entonces, estábamos con las asambleas a las que puede asistir el representante común.
Las reglas que se van a aplicar a las asambleas de obligacionistas jóvenes básicamente son las mismas que rigen a las asambleas de accionistas, ¿verdad? 566. Reglas para las asambleas de obligacionistas. Las asambleas por las normas establecidas para las de accionistas y por lo dispuesto expresamente en este capítulo. Las atribuciones respecto a las asambleas de obligacionistas corresponden a los administradores, las desempeñará el representante común. Se aplicarán las reglas de las asambleas extraordinarias de accionistas siempre que se trate de remover al representante común y de consentir en la modificación de la escritura de creación. Si la asamblea adopta por mayoría los acuerdos que quebranten los derechos individuales de los obligacionistas, la minoría disidente podrá dar por vencidos sus títulos. O sea que si se toma una decisión por la mayoría de los obligacionistas, pero la minoría que votamos en contra sentimos de que la aplicación de esa norma por la que votaron nos afecta, entonces nosotros podemos dar por terminados nuestros títulos, pedir que nos devuelvan de una vez el dinero y retirarnos de la inversión de debentures. ¿Estamos bien? $567. Los administradores de la sociedad deudora tendrán la obligación de asistir e informar, si fueren requeridos para ello, a la asamblea de obligacionistas. O sea que si los obligacionistas tenemos duda, podemos pedirle a la sociedad, a los administradores de la sociedad, que vengan a la asamblea, que nos informen sobre lo que nosotros tengamos. ¿Estamos bien? Y acá pues no hay ningún problema porque ellos están obligados a asistir a dicha reunión. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando son muchos obligacionistas, nosotros podemos pactar desde la escritura constitutiva de los debentures que la amortización se haga por sorteo? Entonces se realiza un sorteo, supongamos que nosotros tenemos 5 emisiones, la A, la B, las 5 series, perdón, la A, la B, la C, la D y la E. Entonces, se podría pactar que sea por sorteo. Entonces, por ejemplo, se hace un sorteo y se determina que a la primera que se le va a pagar es a la C. A la segunda va a ser la B, la tercera va a ser la A, la cuarta la E y la que queda de último. Entonces, en ese orden se le debe pagar a las personas que estén en cada emisión. Ahora, lo interesante de este sorteo es que el sorteo se tiene que hacer ante notario, ¿verdad? 568. Si los títulos fueran redimibles por sorteo, este se celebrará ante notario, con asistencia de los administradores de la sociedad deudora y el representante en común. ¿Estamos bien? Publicación. Los resultados del sorteo deberán publicarse en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. O sea que ahí nosotros tenemos que publicar en qué fecha se le va a pagar a cada una de las series, ¿verdad? Según el sorteo determina. Entonces, saltarse la primera serie se le va a pagar en tal fecha, la segunda serie en tal fecha y así sucesivamente. 570. En la publicación se indicará la fecha señalada para el pago, que será después de los 15 días siguientes a la publicación. Pongan atención a esto, no se van a confundir con los plazos. Entonces, miren, en la publicación nosotros tenemos que indicar el día en que se van a hacer los pagos, pero ese pago se tiene que realizar después de 15 días de la publicación.
O sea que si la publicación fue el día 1, tenemos que contar 15 días. Ahí se acuerdan que estos 15 días son hábiles. Contamos 15 días hábiles y después de esos 15 días hábiles se puede llevar a cabo el pago. La fecha en que se inicie el pago de las obligaciones sorteadas deberá quedar comprendida precisamente dentro del mes que siga a la fecha del sorteo. Entonces, tiene que ser después de los 15 días, pero no se puede pasar del mes. ¿Estamos bien? Miren, ahí hay dos plazos que se encuentran. 570, se lo repito. Fecha de pago. En la publicación se indicará la fecha señalada para el pago, que será después de los 15 días siguientes a la publicación. O sea, tiene que ser 15 días después de la publicación. Pero, miren lo que dice el otro artículo. La fecha en que se inicie el pago de las obligaciones sorteadas deberá quedar comprendida precisamente dentro del mes que siga la fecha del sorteo. ¿Ya vieron? No puede pasarse de un mes después del sorteo. Entonces, después de 15 días, pero sin pasarse de un mes. Llegado el día del pago, ¿cómo se realiza el pago? Bien, el pago se tiene que depositar todo el importe del pago que se va a hacer. O sea, supongamos de que hoy vamos a pagar la serie A. Entonces, vamos a agarrar todo el dinero de la serie A y lo vamos a depositar en una cuenta de banco. ¿Estamos bien? Artículo 572. La sociedad deudora deberá depositar en un banco el importe de los títulos sorteados, a más tardar un día antes del señalado para el pago. O sea que si el señalado para el pago es el día 25 de mayo, el 24 de mayo ya tiene que estar depositado todo el dinero en la cuenta de banco. Desde el momento en que se hace el depósito en el banco, desde ese momento dejan de correr los intereses. Hasta ahí se dejan de contar los intereses. Miren, 573. Si se hubieran hecho el depósito, los títulos sorteados dejarán de causar intereses desde la fecha señalada para su. Y entonces, lo normal es que el día indicado, los tenedores se apersonen a la sociedad y les paguen. ¿Verdad? Si dijimos a la serie A le vamos a pagar el 25 de mayo, entonces el 25 de mayo deberían de presentarse todos los que compraron títulos de la serie A y se les va a hacer el pago de su importe y el de sus intereses en ese momento. Lo normal. Ahora, ¿qué pasa si no llegan a cobrar? Aparecen, miren, van a cobrar todos, pero hay 5 obligacionistas que no llegaron a cobrar. ¿Qué pasa con el dinero de esos obligacionistas? ¿Será que se lo puede quedar la sociedad? ¿Será que la sociedad se lo va a mandar a dejar a los obligacionistas en su casa? ¿O será que le queda al Estado, a las universidades? ¿Qué pasa? Ahorita vamos a ver con eso. Fíjense pues. La sociedad tiene que tener depositado el dinero durante los 90 días siguientes al día de pago. O sea que si el día de pago era el día 25, si el día de pago era el día 25, entonces van a tener que tener 90 días después del 25 ese dinero depositado en la misma cuenta de banco. Miren, tenedores que no cobran. Si los tenedores no se hubieran presentado a cobrar el importe de los títulos, la sociedad deudora podrá retirar sus depósitos después de 90 días del señalado para el pago, pero ello no le eximirá de su obligación de pagarlos a su presentación. O sea,
Un día antes del pago deposita el dinero. Llega el día de pago y le paga a todos los que se presenten. Si no se presentaron algunos, la sociedad tiene la obligación de mantener el dinero en la cuenta durante 90 días más. Si después de esos 90 días, hábiles, por cierto, jóvenes, si después de esos 90 días no se han presentado a cobrar, entonces la sociedad lo puede retirar de la cuenta. Ojo, esto no implica que ese dinero le pertenece a la sociedad o que ya no tiene la obligación de pagar. Igual tiene la obligación de pagar. Si después de esos 90 días aparece el tenedor y le dice, mire, aquí está, yo quiero cobrar mi aventura, se lo tienen que pagar. ¿Verdad? No los exime de la obligación de pagar. Miren, vamos de nuevo. Si los tenedores no se hubieran presentado a cobrar el importe de los títulos, la sociedad deudora podrá retirar sus depósitos después de 90 días del señalado para el pago. Pero ello no la eximirá de su obligación de pagarlos a su presentación. $577. Las acciones para el cobro de los intereses prescribirán en 5 años y para el cobro del principal en 10 años. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que después de los 90 días la sociedad retiró el dinero del banco? Pero todavía tienen la obligación de pagarme. ¿Cuándo vence mi derecho a que me paguen? Bien, los intereses prescriben en 5 años. Si después de 5 años yo no me presento a cobrar los intereses, prescriben y los pierdo. Y el capital, el principal, el importe del debentur, ese prescribe en 10 años. Si yo no me presento a cobrarlo en el plazo de 10 años, prescribe y pierdo mi derecho de cobrar. ¿Estamos bien? La prescripción de los títulos amortizados por sorteo correrá a partir de la fecha de la primera publicación exigida por el artículo 559. Que es la publicación en el diario oficial. A partir de cuando sean por sorteo, a partir de esa publicación empieza a correr el plazo de la prescripción. Ahora bien, esto no implica que la sociedad se va a quedar con ese dinero. ¿Qué pasa si prescribe el derecho de los obligacionistas? ¿Ese dinero se lo queda a la sociedad? No. Ese dinero tiene que entregárselo a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella es la beneficiaria en caso de que los deventures no se cobren. ¿Estamos bien? Esto está en el artículo 578. Transcurridos los plazos de la prescripción, la sociedad deudora pondrá el importe de las obligaciones prescritas a disposición de la Universidad de San Carlos. Y oigan esto, la que tendrá acción ejecutiva para exigir dicho importe. O sea, si la sociedad no se lo paga a la Universidad de San Carlos, la Universidad de San Carlos tiene derecho de demandar a la sociedad y cobrarle el importe de esos deudores, que ese dinero ahora le pertenece a la universidad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, se tiene que depositar un día antes del pago el dinero en el banco. El día señalado se tienen que presentar a cobrar. La sociedad lo tiene que tener todavía depositado por 90 días más. Si después de esos 90 días no han cobrado, ellos pueden retirar el dinero del banco, pero todavía tienen la obligación de pagar en el momento que se presenten a cobrar. ¿Cuándo prescribe ese derecho? 5 años los intereses, 10 años el monto principal. Y si después de ese tiempo no se ha puesto, no han cobrado, entonces se pone a disposición de la Universidad de San Carlos.
¿Estamos bien? Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos viendo nosotros la sociedad anónima? Cuando estamos viendo la sociedad anónima, vimos nosotros el aumento y la reducción de capital, ¿se recuerdan? Pues cuando estábamos viendo el aumento y la reducción de capital, en el artículo 207, permítanme, jóvenes, yo creo que sí ya me vinieron a dejar esto. Denme un segundito. Muy bien. Yo les decía, jóvenes, que cuando nosotros vimos el aumento de capital, en el numeral segundo del artículo 207, establecía: el pago del aumento podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas. Numeral segundo: por compensación de los créditos que tengan contra la sociedad cualquier clase de acreedores. Entonces, esto quiere decir de que la sociedad puede convertir sus deudas, en vez de pagarle a su acreedor, convertírselas en acciones. Uno de los casos en que se puede hacer esto son los debentures. Entonces, si ustedes leen su artículo 207, ya deberían de tener allá a la par del numeral segundo, debentures, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en la siguiente sección establece las obligaciones convertibles en acciones. Fíjense pues, si nosotros lo pactamos en la escritura constitutiva de los debentures, o sea, desde la escritura constitutiva, nosotros manifestamos de que esos títulos se podían convertir en acciones, entonces, cuando llegue el momento de pagar los títulos, yo le puedo decir a los obligacionistas: mire, Silvia, yo le tengo la opción. Le pago el importe de su título más sus intereses, o le convierto sus títulos en acciones de la sociedad. Entonces, no le pago, pero ahora usted va a ser accionista de la sociedad y va a tener derecho a dividendos de la sociedad. Y lo mismo hago con Rocío, lo mismo hago con Claudia, con Zul y con Eduardo. ¿Bien? Entonces, a cada uno de ellos yo le ofrezco, porque ya lo pactamos previamente. Ojo, si no lo pactamos en la escritura, no podemos convertir en acciones. Para que las podamos convertir en acciones, tuvimos que establecer esa posibilidad en la escritura. Entonces, si existe esa posibilidad, el obligacionista escoge: quiero que me devuelvan mi dinero con mis intereses, o quiero que me den acciones y me quedo yo de accionista. ¿Estamos bien? Entonces existe esa posibilidad de convertir las obligaciones en acciones, pero solamente cuando se pactó previamente, uno, y dos, cuando lo aceptan los obligacionistas. O sea, los obligacionistas son los que al final ellos van a escoger si quieren que se les pague el importe de la obligación, o si ellos prefieren que se les pague con la emisión de acciones en vez de dicho. ¿Vamos bien? Artículo 579, por favor, Zuli. Artículo 579. Conversión a acciones. Podrán crearse obligaciones que confieran a sus tenedores el derecho de convertirlas en acciones de la sociedad. Miren, podrán crearse acciones que confieren a sus tenedores el derecho, no la obligación. O sea, ellos se pueden aceptar el derecho o no. El derecho de convertirlas en acciones de la sociedad. 580. Requisitos de las obligaciones convertibles. Los títulos de las obligaciones convertibles, además de los requisitos generales que deberán contener, indicarán el plazo dentro del cual se puede ejercitar el derecho de conversión y las bases para la misma. O sea, cuando sean convertibles en acciones, a todos los requisitos que vimos antes le tenemos que agregar el plazo para aceptar convertir en acciones. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 15 días, lo que le querramos dar.
Entonces, miren, se otorga un plazo de 15 días al obligacionista para que determine si se convierte en acción o no su obligación. Paridad. Las acciones convertibles no podrán colocarse bajo la par. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les expliqué que era colocarlas bajo la par? Era colocarlas con un precio menor. Si valían 1,000 quetzales, yo las vendo a 800. Eso yo lo puedo hacer. Pero si se trata de obligaciones que se van a convertir en acciones o que se pueden convertir en acciones, entonces no las puedo colocar bajo la par. Las puedo colocar al precio que son nada más. Miren, artículo 582. Las obligaciones convertibles no podrán colocarse bajo la par. ¿Estamos bien? Y ya para terminar, los deventures en el 583, preferencia y publicación. Los accionistas tendrán preferencia para suscribir las obligaciones convertibles. La sociedad en el diario aviso participando a los accionistas de la creación de las sociedades durante 30 días a partir de la fecha del aviso. Los accionistas podrán ejercitar su preferencia para la suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a emitir obligaciones que son convertibles en acciones, los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para adquirir dichos debentures. O sea, nosotros somos una sociedad y yo digo, bueno, vamos a hacer debentures como convertibles en acciones. Antes de sacarlo al público, yo le tengo que dar la oportunidad a los miembros de la sociedad, a los accionistas, para que ejerzan su derecho de preferencia para comprar dichos bienes. Si ellos no ejercitan el derecho de preferencia, entonces ya lo voy a poner yo a la venta al público en general. ¿Quedó claro eso, jóvenes? ¿Alguna duda con respecto a las obligaciones sociales o debentures? No, Lick. Ninguna, seguros. Van a tener más, pero va a llegar un momento en que vamos a una clase de preguntas y respuestas y ahí ustedes van a tener la oportunidad pues de llevar a cabo o de formular todas las dudas que ustedes tengan. Es importante, jóvenes, porque muchas veces las dudas nosotros las tenemos o a veces ni siquiera sabemos que las tenemos. A veces cuando algún compañero pregunta, nosotros nos damos cuenta de que nosotros también teníamos esa duda, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando nosotros no sepamos algo, preguntemos, ¿verdad? Preguntemos y pues para eso estamos, ¿verdad? Para poder resolver las dudas que ustedes tengan. Entonces, si más adelante salen dudas sobre las obligaciones sociales, que yo sé que van a ver, ya saben, y me preguntan, y yo con mucho gusto voy a tratar de responderle a todas sus preguntas. Disculpe, Silvia, respecto a la fecha de pago, esta se refiere, por ejemplo, al momento de que se va a hacer el sorteo. no, la fecha de pago es el día en que van a pagar. O sea, en el sorteo, usted lo que establece es qué días le va a pagar a cada grupo que haya separado en el sorteo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que habían sido 5 series? Entonces decidimos a tal serie se le va a pagar tal día, a tal serie tal día, a tal serie tal día. Lo que vamos a sortear es qué día le pagamos a cada serie. ¿Verdad? Ahora, el día de pago, ese es el día en que tienen que llegar a recoger sus cheques, si quiere verlo así. Juntamente con los intereses. Juntamente con sus intereses, exacto. Sí, aquí el día de pago les pagan todo, ¿verdad? El importe de su título y sus intereses, ¿verdad? Y yo lo había O, entendido de forma diferente.
¿Cómo lo y había tenía entendido? siempre esa confusión. Como al principio hablaba de la creación de las series, nuevas series, luego los sorteos. Entonces yo me imaginaba que después de esto ya hacían los sorteos para ver qué serie se iba a pagar. Sí, en el sorteo es eso precisamente lo que se hace, ¿verdad? Se sortea a qué serie se le va a pagar primero. Pero ya una vez sabiendo qué día le vamos a pagar a cada serie, publicamos los días de pago y esos Ajá. días se les tiene que ejercitar el pago a cada una de las series. Entonces, a eso se refiere el 570, A eso se fecha de refiere. pago. Sí, la fecha de pago tiene que ser dentro de los 15 días siguientes a la publicación. Pero ese artículo no tiene relación con el 549 de los sorteos, ¿verdad? Eh, la relación que tiene es que en el sorteo se va a determinar a quién se le va a pagar primero, o sea, a qué grupo Exacto. se le va a pagar en cada día. Eso es lo que tiene que Ujú. ver. Ah, ya, ahí está. Gracias, Lee. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Eh, es, es un poquito complejo porque normalmente nosotros no vemos deventures a diario. Por ejemplo, el cheque fue mucho más fácil para todos entenderlo. Para mí, cuando me explicaron el cheque y me empezaron a explicar todas las formas especiales de cheque, yo decía, este ya lo he visto, este ya lo he visto, este ya lo he visto, este ya lo... Porque los cheques es más común, ¿verdad? Que nosotros los manejemos, pero los deventures, ¿cuándo hemos visto deventures, jóvenes? ¿Verdad? Pero tenemos que saberlo porque si nos vamos a dedicar a mercantil, probablemente alguno de nuestros clientes nos va a pedir asesoría respecto a los deventures, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien. Terminemos, jóvenes, con el certificado de depósito y el bono de prenda. Les voy a explicar esto. Estos dos títulos de crédito, el certificado de depósito y el bono de prenda, estos se emiten por motivo de depósitos de mercadería en un almacén general de depósito, ¿verdad? Por depósitos de mercadería en almacenes generales de depósito. ¿Qué quiere decir esto? Bien, cuando nosotros traemos mercaderías del extranjero, para que esa mercadería pueda ingresar al país, tienen que pagar unos impuestos de importación, que es lo que se le conoce como los aranceles de importación. Entonces yo tengo que pagar esos impuestos para que la SAT me deje ingresar esos productos o esas mercaderías al territorio nacional. Entonces es muy común que las personas van al puerto, pagan sus impuestos, sacan su mercadería y se la llevan a sus bodegas. Pero ¿qué sucede cuando yo no tengo el dinero para pagar los impuestos de mis mercaderías? Imagínense, yo traigo 3,000 computadoras desde Japón y tengo que pagarle impuestos a las 3,000 computadoras, es un dineral y yo no tengo ese dinero en este momento. Pero ya tengo la mercadería en el puerto. Porque si la mercadería viniera en tránsito, pues no hay problema, consigo el dinero. El problema es que ahora tengo la mercadería en el puerto. ¿Qué hago? Miren, esto es bien común, jóvenes. Esto es bien común en la práctica comercial. Viene el comerciante y en vez de depositar esa mercadería en sus bodegas, las deposita en un almacén general de depósito. ¿Y qué es un almacén general de depósito? Es una sociedad anónima especial que se dedica básicamente a resguardar bienes en depósito que estén pendientes de pago de impuestos. Entonces, miren, yo voy al almacén general de depósito, obviamente el almacén me va a cobrar algo, ¿verdad? Me va a cobrar un porte por utilizar sus bodegas. Yo voy a meter mi mercadería en las bodegas y ahí se queda. Miren, mientras yo pago los impuestos, las mercaderías están ahí en ese almacén, que es como una zona muerta, digamos, ¿verdad? Ya está dentro del territorio nacional, pero como todavía no hemos pagado los impuestos, todavía no podemos comerciar con ellas. Entonces se tienen que quedar ahí en la bodega. ¿Cómo me ampara mi mercadería el almacén general de depósito? Aquí es donde vienen estos títulos de crédito. ¿Ven? Cuando yo le entrego mi mercadería al almacén general de depósito, ellos me van a entregar un certificado de depósito. Y ese certificado de depósito me sirve a mí para amparar
las mercaderías que tengo ahí depositadas. O sea, cuando yo las quiero sacar de ahí, ¿cómo acredito que yo soy el propietario? Con el certificado de depósito que me extendió el mismo Almacén General de Depósito. ¿Estamos bien? Entonces, cuando yo consigo el dinero de los impuestos, yo le tengo que pagar a la SAT esos impuestos. ¿En dónde los pago? Ahí en el Almacén General de Depósito. Porque el Almacén General de Depósito es un agente recaudador de impuestos. Entonces yo voy a sacar mi mercadería y ahí mismo en el almacén pago los impuestos. Y el almacén se va a encargar de transmitir esos impuestos a la SAT. ¿Estamos bien? Ellos son un agente recaudador. Entonces yo llego con mi certificado de depósito, le digo al almacén general, mire, vengo a pagar los impuestos de esta mercadería, los pago y la retiro sin ningún problema. ¿Estamos bien? Para eso sirve el certificado de depósito. Miren, para amparar las mercaderías que están depositadas en el almacén general de depósito. Esta ley de almacenes generales de depósito, jóvenes, es una de las leyes especiales que tenemos que estudiar obligatoriamente. Ahora bien, ya quedó claro para qué sirve el certificado de depósito. Ahora, ¿para qué sirve el bono de prenda? Prenda, la prenda es un derecho real de garantía que se constituye sobre bienes muebles. La hipoteca sobre inmuebles, la prenda sobre muebles. Entonces, el bono de prenda lo que implica es de que yo voy a agarrar, puede ser alguna cantidad de los bienes que tengo depositados en el almacén general de depósito o puede ser la totalidad de los bienes, lo que yo quiera. Y yo eso lo puedo dar en garantía para que a mí me presten dinero. ¿Estamos bien? Por eso se llama un bono de prenda, porque es un título de crédito, pero lo que representa es una garantía prendaria sobre mercadería. Entonces, ese título a mí me lo extiende el almacén general. Entonces yo le digo, mira, señor almacén general de depósito, yo le quiero dar en garantía a Silvia 100 computadoras de las 3,000 que tengo ahí guardadas. Entonces ellos me emiten un certificado, un bono de prenda a favor de Silvia por 10, por el equivalente a 10 computadoras. Entonces 10 de esas, 100, perdón, de esas computadoras están en prenda, no le pertenecen a Silvia, solo están en prenda, están dadas en garantía a ella. Cuando yo le pago a Silvia lo que le debo, entonces termina la garantía prendaria. Y ya los bienes se liberan a favor mío. Si yo no le pago a Silvia, entonces Silvia puede ejecutar esa prenda. Como se ejecuta una prenda normalmente, ¿verdad? Entonces ella va a ejecutar esa prenda. ¿Estamos bien? ¿Por qué motivo yo le estaría pidiendo dinero prestado a Silvia y dándole en garantía a mis computadoras para pagar los impuestos? Supongamos que yo tengo que pagar 100,000 quetzales de impuestos. Yo le digo a Silvia, mire, deme los 100,000 quetzales. Yo le voy a dar 100 computadoras en garantía. Cada computadora de esas vale 7,000 quetzales. Entonces me dice Silvia, está bien, me da los 100,000 quetzales. Con esos 100,000 quetzales yo puedo pagar los impuestos, si me alcanza, de la totalidad de computadoras y sacarlas del almacén general de depósito. O puedo pagar los impuestos de parte. Supongamos puedo pagar el impuesto solo de 1,000 y sacar esas 1,000 y empezarlas a vender. Y con el producto de la venta le pago a Silvia y saco otras 1,000 computadoras del almacén general de depósito y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Esas computadoras, yo así como se las di en garantía a Silvia, yo se las pudiera haber vendido también. Mire, Silvia, le vendo 100 computadoras. ¿A cuánto? A tanto. Va. Entonces, miren, por medio del certificado de depósito, yo le transfiero la propiedad de esas 100 computadoras a Silvia. Silvia paga los impuestos y las saca del almacén general de depósito y las vende. Eso también se puede hacer. Miren, entonces, para 3 cosas nos sirven esos certificados. Certificado de depósito me sirve para amparar la mercadería que yo tengo en el almacén general, pero también me sirve para poderle transmitir la propiedad a otra persona de esas computadoras o de parte de esas computadoras. Y el bono de prenda me sirve para otorgarle una garantía prendaria a un acreedor sobre
esos bienes que están en el almacén general de depósito. ¿Quedó claro cómo funciona más o menos esto del bono de prenda, jóvenes? Sí, Muy bien. Leamos el artículo 584, por favor, Eduardo. Oscar. Artículo 584. Certificados de depósito y bonos de prenda. Como consecuencia de depósitos de mercadería, los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán expedir certificados de depósito y bonos de prenda. Ahora pongan atención al 585. El certificado de depósito tendrá la calidad de título representativo de las mercaderías por él amparadas. ¿Miren para qué me sirve el certificado? Para amparar la propiedad. Ese es mi certificado de propiedad de las mercaderías que yo deposité en el almacén general de depósito. 586. La prenda, el bono de prenda. El bono de prenda, lo que hace ese título es que incorpora un crédito prendario. O sea, a mí me prestaron dinero y yo lo garantizo con un derecho real de prenda, con una prenda. ¿Estamos bien? 586, incorporación de créditos. El bono de prenda incorporará un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito. ¿Estamos bien? Entonces, miren, incorpora un crédito prendario. Y de ahí otros requisitos. El certificado de depósito y el bono de prenda se regirán por la ley específica de almacenes generales de depósito y en lo que fuera aplicable por las disposiciones de este código. O sea, por ejemplo, podríamos establecer un aval para el bono de prenda. Miren, Silvia me prestó dinero, yo le garanticé con una prenda sobre las computadoras, pero aparte de eso, a mí Claudia me va a servir de aval para garantizar la obligación. Entonces va a tener doble garantía, ¿men? Va a tener una prenda y va a tener un aval. ¿Estamos bien? Pero en general se van a regir por lo establecido en la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Ya ahorita nos queda, jóvenes, para la siguiente clase, conocimiento de embarque y carta de porte. Estos son igual de largos que el bono de prenda y el certificado de depósito, o sea, en 5 minutos, 10 minutos vamos a verlo. Pero luego viene la factura cambiaria. La factura cambiaria, esta sí es un poquito más extensa, pero no es tan extensa como los de Ventura. Entonces yo espero que en la siguiente clase logremos terminar de ver todos los títulos de crédito que nos faltan y si es posible vamos a iniciar de una vez con la acción cambiaria, ¿verdad? Y ya con eso estaríamos terminando los títulos de crédito. Entonces ya pasaríamos a ver lo que es el registro mercantil. Aquí en el registro mercantil, aquí es donde nosotros vemos los trámites para la inscripción de la sociedad y también vemos el trámite para la inscripción de la empresa mercantil, ¿verdad? Y prácticamente el mismo trámite que se utiliza para la creación de la sociedad se va a utilizar también para la modificación de la sociedad, muy parecido. Entonces aquí es donde vamos a ver esos trámites. Terminado el registro y la empresa mercantil, ya solo nos quedan las obligaciones. Y terminamos mercantil. Terminamos mercantil, me refiero yo a terminamos el código. Porque, como platicábamos ayer con Rocío y con Silvia, todavía nos faltan las leyes especiales, ¿verdad, jóvenes? Entonces, yo para la siguiente semana les voy a traer yo un listado de las leyes especiales para que las empiecen a comprar. Porque si son varias, ¿no, jóvenes? Entonces, probablemente se las voy a ir a dar en el orden en que las vamos a ir viendo. Entonces, para que obviamente los que estén primero los vayan comprando primero, ¿verdad? Si tienen la posibilidad de comprarlas todas, pues las compran todas de una vez, jóvenes, pero
Yo sé que a veces la inversión cuesta, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo para la siguiente clase de mercantil les voy a traer ya las leyes especiales que vamos a utilizar porque ya estamos muy próximos a terminar. Todavía falta un poquito, pero ya estamos muy próximos a terminar. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde vamos? No, Perfecto. Si no hay dudas, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá y nos vemos mañana con procesal civil y mercantil. Gracias, Lick. Feliz Saludos, noche. se me cuida mucho. Adiós, Feliz Claudia. noche a Adiós, Rocío. todos. Adiós, Silvia. noche. Adiós, que les vaya bien a todos, jóvenes, se me cuidan.